Fíjate que es la 8. Sí. Una nada más vas atrasadito. Ahora es la 8. Lección 8. Eh, queremos estar siempre sobre la palabra. Que Dios nos ayude para que estemos siempre masticando la palabra. Dios bendiga a la amiguita de Jordi. ¿Cómo es que se llama tu amiguita? Marlene. Dios te bendiga, Marlene. Gloria a Dios. Si alguien se me olvida saludarlo, perdóneme, pero bienvenido, bienvenido. Les decía que estamos estudiando siempre la Biblia porque no queremos perder el tiempo. Queremos aprovecharlo y queremos que cada vez que Dios nos permita estar aquí reunidos sea para estudiar la palabra. Hasta allá atrás también se me olvidaba saludar a la amiguita de mi hermana Grace. ¿Cómo es que se llama su amiguita? Patty. Bienvenida. Hermana Grace, hasta allá atrás le tocó hoy por venir tarde. Aleluya. El que viene temprano hay lugar aquí enfrente. Gracias a Dios porque Dios está bendiciéndonos con muchos hermanos visitantes, que Dios los bendiga y nuestra carga es que todos esos hermanos visitantes también Dios los toque en su espíritu para que se interesen en estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque para nosotros los cristianos no hay nada como la palabra. La palabra es lo máximo, es nuestro alimento, es nuestro suministro. Es por medio de lo cual Dios trabaja en nuestro ser interno. Si nosotros no oímos palabra de Dios, no hay manera que Dios trabaje en nuestro ser interno. Pero a medida que estamos escuchando esta palabra, Él está trabajando en nuestro ser interno. Por eso le damos gracias a Dios. Y ahorita pues estamos estudiando las 42 generaciones. Ayer yo les decía a los hermanos, oremos mucho porque en este tiempo Dios a los cristianos que de verdad le aman, les está abriendo la palabra. Les decía que después de estudiar 42 generaciones tenemos que estudiar 42 meses, porque la Biblia también habla de 42 meses. Y les decía a los hermanos que esos 42 meses no son enero, febrero, marzo y abril y mayo, sino que los meses en la Biblia son los meses en hebreo. Los meses en hebreo, el mes de Adar, el mes de Abib, así. Entonces cada mes tiene un significado, lo cual significa que si las 42 jornadas nos sirven para entender cómo podemos posesionarnos de Cristo, las 42 generaciones nos enseñan cómo dar a luz a Cristo y los 42 meses nos tienen que servir para conocer los tiempos. Las sazones, especialmente las sazones. Ustedes han leído en la Biblia esa palabra sazones, ¿verdad? Sazones, sazones. O sea que sazón es como cuando el cocinero prueba la comida, ¿verdad? Y todavía le tiene que echar otro poquito. Ahí está. Entonces hay sazones. Para cada cristiano hay sazones. Usted tiene que saber que llega un tiempo en su vida que usted está sazonado. O sea que estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Usted está listo para ser comido. Las sazones. ¿Se recuerdan cuando los discípulos le dijeron, Señor, establecerás el reino para Israel en este tiempo? No os toca a vosotros conocer las sazones. Algunos creen que las razones, no, las sazones. O sea que los 42 meses nos van a ayudar a nosotros a entender en qué sazón estamos. ¿Me explico? Pero como ahorita apenas empezamos las 42 generaciones, tenemos que ir averiguando qué significa para nosotros las generaciones, ¿verdad? Porque hemos venido hablando de que
no te conformes con ser un cristiano niño. No te conformes, hermano. No te conformes, hermana, con ser un cristiano niño. El apóstol Pablo es muy duro cuando habla de los niños en Cristo. Dice, no pude hablaros a vosotros como a espirituales porque sois niños. No pude daros a vosotros vianda porque sois niños y tuve que daros leche. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces, hay una urgencia de parte de Dios que nosotros no nos conformemos a ser niños en Cristo, sino a crecer verdaderamente. Crecer, hermano, eso no es fácil, pero es lo que Dios demanda de nosotros, crecer. Nunca se me olvida las palabras de Marino, el cantante Marino. Antes yo lo traía aquí, hace como unos 35 años, él venía a cantar con nosotros. Y él me dijo un día, fíjate, Gilberto, que fui a tu país, me dijo, fui a Guatemala. Y en Guatemala me di cuenta de algo, dice. Me di cuenta que hay cristianos como arroz, dice. Cristianos como arroz en tu país, dice. Pero mi sorpresa es, dice, que todos niños en Cristo, dice. Todos niños en Cristo. O sea que es raro el cristiano que verdaderamente está en negocios con Dios en la palabra, que está en serio, pues. Entonces, oremos para que Dios nos ayude, porque alguien lee esta palabra y dice libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjese que allí no dice que es hijo de Dios. Allí a esas alturas todavía no nos dice que es hijo de María y José. Ahí nos dice que es hijo de David y que es hijo de Abraham. Pero si nosotros queremos verdaderamente entender qué es lo que Dios nos está hablando a través de la Biblia, nosotros tenemos que consultar muchos pasajes de la Biblia y unirlos, porque la Biblia es como un rompecabezas. Amén. Y fíjese que aquí en la palabra del Señor, para podernos introducir hoy y que yo pueda ser efectivo en la enseñanza, quiero usar unos versículos para que ustedes, como dicen así en un hablar campechano, agarren la onda. Para que agarren la onda. Mateo 12:46. O sea, quiero pues enfocarlos en algo para que entremos bien a lo que vamos a hablar hoy y que nos bendiga Dios. Dice, mientras él aún hablaba, mientras Cristo aún le estaba hablando a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Miren, muchos dicen que María no tenía otros hijos, y ahí dice que estaban los hermanos de Cristo. Mire, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. O sea que Cristo tenía hermanos. Es una falsedad enseñar que él no tenía hermanos. La Biblia lo dice. 47. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. 48. Respondiendo él al que le dijo eso, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Entonces yo quiero que ustedes aprendan que la Biblia se puede enseñar como cuento de la Caperucita Roja. Se puede enseñar como que la cigüeña trae los niños. Claro que sí. Y la mayoría de los cristianos, como son niños, hay que enseñarles la Biblia como que la cigüeña trae los niños.
y como que Caperucita se tiene que proteger del lobo. Quiero que sepan pues que la niñez, como me dijo Jorge en esta mañana, desde que entré me dijo, hermano Carrillo, es que la niñez no se puede eliminar. Aleluya, venía bien inspirado el hombre. Le tocó hacer tacos ayer y hoy venía bien inspirado. Y me dice, a ningún cristiano se le puede quitar la niñez. Porque quitarle la niñez a un cristiano sería como eliminarle la niñez a un niño, ¿verdad? Hay padres que le eliminan la niñez a sus hijos, los ponen a hacer asuntos de gente grande. Yo he oído papás que les enseñan a los niños desde pequeñitos a decir palabras bien elevadas y los quieren oír como que fueran grandes ellos. Y ustedes han oído niñitos que predican y predican como grandes, pero esos niños no les dejaron tener niñez. Los papás fueron tan estrictos que los pusieron como el papá de México que nunca quiso que el hijo fuera a la escuela porque tenía que trabajar en el campo y prefirió tener un agricultor que un abogado y un doctor, ¿verdad? Entonces, a los cristianos a ninguno se le puede quitar la niñez. Por eso he usado y he repetido estos conceptos para que todos aprendamos. Al principio, cuando uno es niño en Cristo, le tienen que enseñar que Adán y Eva se comieron una manzana. Lo malo es seguir con 20 años de cristiano y seguir creyendo que Dios solo quiere enseñarle a usted que Adán y Eva se comieron una manzana, ¿verdad? Dios, para introducirnos como niños, nos cuenta esa historia, para ver hasta cuánto tiempo la aguantamos. Pero llega un momento que una persona que tiene madurez y que ejercita sus sentidos, se da cuenta que es imposible que Dios haya maldecido la tierra y que haya echado a Adán y Eva del huerto solo por haberse comido una manzana. Seguir creyendo eso es seguir creyendo que la cigüeña trae los niños. Entonces el cristiano tiene que entender que en el huerto del Edén pasó algo serio, algo muy serio pasó para que Dios los echara de ahí. Pero si no abre Dios nuestros ojos, si no abre Dios nuestro entendimiento, nosotros no captamos. Pero detrás de las historietas que nos cuenta Dios está la verdad. Entonces Dios dice, se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. Dios te cuenta esas historias para ver si eres observador, para ver si realmente dices, bueno, pues hicieron algo porque los cubrieron de sus partes reproductivas. Algo hicieron mal que los tuvo que cubrir de sus partes reproductivas. Si hubiera sido por la manzana, solo les hubiera puesto máscara y punto. Ahí estuviera en Génesis la historia de que por haberse comido la manzana les tuvo que hacer máscaras para que ya no siguieran comiendo. Pero no, ellos cometieron un pecado bien grave ahí en el huerto del Edén, que al seguir leyendo la escritura, usted lo encuentra. Lo mismo es que si leyéramos estos pasajes sin tomar en cuenta el hablar de Cristo. Él le dijo al que le fue a decir que lo andaba buscando su mamá y sus hermanos, le señaló a sus discípulos y le dijo, ¿quién es mi madre? Porque según esto, a él le estaban diciendo que la Virgen María era su mamá y que lo andaba buscando. Y que Jacobo y el otro hermano y sus hermanos que lo andaban buscando. Pero él inmediatamente apuntó hacia la verdadera revelación y extendió su mano a sus discípulos y le dijo al que fue a decirle que lo buscaba a su mamá, mira quiénes son mi madre y mis hermanos. Y señaló a quiénes, a los discípulos. ¿Usted es discípulo? Entonces usted tiene que abrir su entendimiento.
Si usted es discípulo, está hablando con usted y le está diciendo, ¿quisieras ser tú mi mamá? Fíjese, fíjese, esto se deduce, esto está implicado, esto está indicado. ¿Quisieras ser mi mamá y quisieras ser mi hermano? Entonces ahora, si leemos el 50, pues todavía nos aclara más, porque hay una manera de ser la mamá del Señor y ser hermano del Señor. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ahora yo les pregunto, porque les dije, ¿cuántos quieren ser mamá? Amén. ¿Cuántos quieren ser hermanos? Amén. ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios? No se oye, Padre. ¿Cuántos hacemos la voluntad de Dios? Porque la Biblia se contesta ella sola. Ella solita te va diciendo cómo funciona la revelación divina. Te está diciendo que la mamá de Jesús y el hermano de Jesús y la hermana son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque nosotros somos buenos, hermanos, para oír enseñanzas. Y nos gusta oír enseñanzas. Y nos gusta llenarnos de enseñanzas. Oh, entre más sabe uno cree que más ha avanzado. Pero el asunto es de que esto no se trata de saber, esto se trata de experimentar. Porque uno puede hasta decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Y cuando Dios quiere hacer la voluntad en nosotros, nosotros llorando. ¿Pero por qué me pasa a mí esto, Señor? Si es la voluntad de Dios la que está pasando en tu vida. Ay, pero ¿por qué a mí, Señor? Sí, porque a mí, Señor, me toca pasar esto. Es la voluntad de Dios. Dice que Él produce en nosotros todo lo que es el querer, el hacer, su voluntad. Sí, a veces se nos muere un familiar y nosotros llorando a moco tendido. Y no entendemos que la voluntad de Dios es que Dios recoge al que tiene que recoger en su tiempo. Así que regresemos al capítulo 1 y versículo 1 porque es necesario que entendamos cómo funciona la Biblia. 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Ahora si usted sabe que la Biblia le dice que Cristo es hijo de David. Cristo es hijo de David. Y Cristo dice que es hijo de Abraham. Entonces, ¿qué clase de vida vivió David? Una vida conforme a la voluntad de Dios para ser la mamá de Jesús. Porque el Espíritu Santo ahí nos declara que David llegó a ser papá de Jesús. Abraham llegó a ser papá de Jesús. Y puede ser que nos alegremos y digamos, ay, qué alegre que David llegó a ser hijo, llegó a ser papá de Jesús, mamá de Jesús. Ay, qué bueno que Abraham llegó a ser mamá de Jesús. ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? Ayer me dijo, ¿quién fue el que me dijo, hermano Carrillo? Dani, tú me dijiste, si se escribiera otra Biblia. Si se escribiera otra Biblia, dice Dani, yo quisiera que en esa Biblia dijera, hermano, Gilberto, papá de Jesús, Gilberto, mamá de Jesús, Dani, mamá de Jesús. Dice, qué bueno sería que dijera en la otra Biblia, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Dani en vez de David, hijo de Gilberto en vez de Abraham. Si se escribiera otra Biblia. Y yo tengo la leve sospecha que en el milenio se va a escribir un tercer testamento, porque tiene que haber una extensión de la palabra para que explique quiénes vencieron en esta edad. Porque a nosotros nos hablan de los que vencieron en el antiguo pacto.
Luego nos hablan de los que trabajaron en el nuevo pacto y tienen que manifestarse los que van a reinar con Cristo. Ay, esto está preciosísimo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Les decía que no dice hijo de Dios. Todavía ahí no dice que es hijo de José y María hasta el versículo 17. Pero me llama la atención que empiece diciendo que es hijo de David. Empieza diciendo que es hijo de David. Y luego miren cómo empieza el verso 2. Si nos dice que era hijo de David, aquí para mí la lógica sería que David engendró a Salomón, tendría que decir. Pero no empieza ahí, sino que empieza con Abraham. Pero se me hace que este libro es muy importante, porque miren cómo dice en el versículo 17, y van a ver que David es muy importante en este libro. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación, ¿se dan cuenta ustedes que David está repetido? Porque de Abraham hasta David, 14. Y luego vuelve a decir, y de David a la deportación de Babilonia, 14. Entonces David termina un grupo de 14 y comienza el otro grupo de 14. Él está 2 veces, y no solo 2 veces, en el versículo 1, 3 veces. Entonces entendamos pues que estas generaciones son para producir reyes. Son para producir reyes. Mateo es el evangelio de los reyes. O sea que la encarnación de Dios en Mateo es para producir, para generar reyes. Entonces, por favor, no vaya a confundirse. Téngalo bien claro que si usted lee la Biblia en Apocalipsis 1:6, mire lo que dice. Apocalipsis 1:6. Porque algunos creen que solo para Cristo son todas las cosas. Y usted se va a dar cuenta que son para nosotros. Y nos hizo reyes. Y nos hizo reyes. Tú eres rey, hermano. De acuerdo a la pureza de la palabra, tú eres rey. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces tú eres rey. A ti te hizo Dios rey. No dice que te va a hacer. ¿Qué dice? Nos hizo, está en tiempo pasado. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, cuando uno va creciendo en el conocimiento de Jesucristo, cuando uno no se queda como niño, entonces uno ya no es religioso. Cuando uno es niño es religioso, todo es religión. Todo es religión y solo es de dame, ayúdame, quiéreme, socórreme. O sea que todo es solo me y me. Por eso le decía el hermano Chemita, decía las oraciones de chivo de los cristianos, porque todos los cristianos son ayúdame Señor, sálvame Señor, sáname Señor. Es raro el cristiano que ya no ora así. El cristiano que está creciendo es el que sabe que más bueno o es mejor dar que recibir. Si usted le quiere quitar la mamá a un niño chiquito, él la agarra de las piernas y dice, mi mamá es mía. Y usted le dice, te la voy a quitar. No, es mía, es mi mamá, mi mamá. Porque cuando uno es niño, uno cree que todo es de uno. Pero yo quiero decirte que un cristiano que va creciendo se da cuenta que no es tu Dios, sino que tú eres de Él. Es que no es lo mismo que tú digas mi Diosito, mi Dios, mi...
Cuando uno va creciendo, uno dice, yo soy de Dios. Si ustedes leen el Cantar de los Cantares, que es el libro que refleja la progresividad del crecimiento del cristiano, ustedes se dan cuenta que allí la sulamita empieza diciendo, mi amado es mío, mi amado es mío, mío es mi amado es mío. Pero siguen leyendo y ya después ya no dice así, dice, yo soy de mi amado, yo soy de mi amado. ¿Sí? ¿Cuántos dicen es mi esposa? Es mi esposa, hermano. Pero sería mejor que dijeras, soy su esposo. Cuando tú presentes a tu esposa, si tienes madurez, le dices, soy su esposo. Pero dices, mi esposa, estás como el nene. Mi esposa. Es mejor que ella sea la esposa y tú seas su esposo. Preséntate así. Cuando se le queden viendo a tu esposa, soy su esposo. Soy su esposo. Porque cuando tú dices, le presento a mi esposa, vas a decir como niño posesionado, ¿no? ¿Y cuántos saben que eso está en la Biblia? ¿Cuántos saben que está en la Biblia? ¿Qué quiere decir Sara? Ustedes saben que Sara se llamaba antes Saraí. Fíjese que Saraí, y el Señor le dijo, ya no se va a llamar más Saraí. ¿Sabe qué quiere decir Saraí? Mi princesa. Y Dios le dijo, ya no se va a llamar Saraí, se va a llamar Sara. ¿Qué quiere decir? Princesa. No es tuya. ¿Has leído tú eso? ¿Te habías puesto a pensar que al principio él decía mi esposa? Después ya no decía él mi esposa. Él decía la señora. Le presento a la señora. Y fíjese que parece como que fuera más despreciativo, ¿verdad? Le presento a la señora. Pero imagínense ustedes a Abraham. Abraham decía, mi princesa, y el Señor le dijo, no es tu princesa, Abraham, ella es la señora. Y cuando usted analiza, porque le dije que aparentemente pareciera que fuera algo pesado, pero cuando usted dice, la señora es la dueña, es la dueña. Señor quiere decir dueño. ¿Por qué no le dices mejor en la próxima, la dueña de mis huesos? Aquí te presento a la dueña de mis huesos. Ustedes están maravillados, hermano, y yo hablo pura palabra de Dios. Pura palabra de Dios. Fíjese, así lo registra la palabra. Entonces, ya vimos pues que todo lo que Cristo logró, no se queda Él con ello, sino que se lo da a usted y a mí. Él te va a decir, yo soy rey, tú también. Yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Pero analicemos pues que Él nos está abriendo los ojos. Regresemos otra vez a Mateo 1:1, porque estamos intrigados con el hijo de David. Si nosotros en el Evangelio de Mateo entendemos que podemos dar a luz a Cristo y que nosotros podemos ser esas generaciones, porque nos vamos a dar cuenta que escogió 3 clases de gente. Escogió a los padres, escogió a los reyes y escogió a gente despreciable. Pero lo más tremendo, que en la línea de su familia, porque para que Dios naciera en la tierra, escogió una línea de familia. Dice que escogió 42 generaciones. O sea que cuando Dios
pensó en venir a esta tierra, en la vida espiritual, Él dijo, voy a usar 42 generaciones, voy a usar a los padres, voy a usar a los reyes y voy a usar a los deportados. ¿Quién se podía imaginar que en una caravana de deportados iba Cristo? Porque las caravanas de gente que está emigrando son despreciables para la gente. No vayan a creer ustedes que México está muy contento que por ahí pasen todos los emigrantes. No crean que están contentos. Desde que salen de su país, el siguiente país que es su vecino ya los repudia. Y le exige al gobierno del país de donde salieron que por favor le ponga atención a su gente porque se está yendo. Usted le pregunta a los ecuatorianos, porque nosotros tenemos hermanos ecuatorianos, amigos ecuatorianos. ¿Y cómo les va con los venezolanos? No, hombre, dice. Empiezan y como cabalmente, dijo Sergio, cabalmente las maldades que le hacen a la gente. Fíjese que ahí en Ecuador violaron a una mujer y la mataron. Esos mismos que vienen de ahí. Entonces, ¿qué concepto pueden tener los vecinos? ¿Verdad? Y Cristo, cuando escogió las generaciones para nacer, es más, habla más de los malos que escogió para nacer Él que de los buenos, porque ustedes no van a encontrar a las mujeres de la genealogía de Cristo, a Sara, a Raquel, a Rebeca, no. Pero sí encuentran a una prostituta de los muros de Jericó, Rahab la ramera, a Ruth la moabita, a Tamar, que el suegro tuvo que engañarla para levantar descendencia, ¿verdad? O ella tuvo que engañar al suegro, a Judá, para que levantara descendencia. Solo les estoy explicando todo esto para que no vayan a creerse ustedes muy buenos. Para que yo no me vaya a creer muy bueno, porque ese es el problema de nosotros, que nosotros creemos que somos muy buenos. No, la lección es de que Dios usó hombres malos. David, hermano, era asesino. David era asesino. Él mandó a matar al esposo, a Urías, al esposo de Betsabé. Abraham regaló su esposa, cosa que ninguno de ustedes haría. ¿Quién sabe? Dice. ¿Quién sabe? Dice. Pero imagínense pues, porque tenemos que agarrar el meollo del asunto, porque de nada nos sirve oír cosas aquí predicadas si Dios no toca nuestra conciencia, si Dios no toca nuestro espíritu, si Dios no nos toca a nosotros para hacernos ver la realidad de los asuntos. Sí, si Cristo es hijo de David, no se preocupe, puede ser hijo suyo. Porque quizá usted no cometió los pecados que cometió David, cometió otros peores. Quizá usted no cometió los pecados de Abraham, pero cometió otros peores. Pero Dios le dice, mi hijo, mi hija, tenga esperanza. Tenga esperanza. Por eso es que nos pone. Ahora, fíjense que Cristo es el hijo de David. Ahora comparémoslo. ¿Quién era el hijo de David? Era Salomón. Cristo, hijo de David. Entonces ahora no solo nos pone que David puede ser la mamá o el papá de Cristo, sino que Cristo puede ser en el lado contrario. Piensen lo que estoy hablando. Cristo es el hijo de David, él es Salomón. Vamos a Mateo 22, 42, porque aquí en Mateo está todo lo relacionado con el reino. Mateo 22 y versículo 42 y 45. Mire lo que él les preguntaba. Mire, ¿qué pensáis del Cristo? Cristo está diciéndole, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Y qué le contestaron? De David.
Fíjese. Entonces ellos no estaban ignorantes, pero se hacían los locos. Porque a ningún judío le abrió Dios el entendimiento para que supiera quién era Cristo. Porque Él les pregunta para ver en qué estado están ellos, qué estatura están. Les dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron de David, versículo 45. Y les contesta, entonces, ¿por qué David le llama Señor? ¿Cómo es su hijo? Ahí hay una lección para nosotros, porque tú puedes decirle a Jesús, Señor, ¿verdad? Pero dice, ¿cómo es su hijo? Pues si David le llama Señor. Fíjense pues, ¿a ustedes algún día han visto que un abuelito le diga a su nieto, ¿cómo está mi Señor? Porque eso es lo que está pasando ahí. Ahí el abuelito le llama a su nieto Señor. No sé, allá en Guatemala, ¿qué le va a decir Señor el abuelo? A mí me decía mi abuelito, quítese de aquí, esto malcriado. Así me decía. Porque allá se usa es una palabra cachiquel, isto es cachiquel, es vos patojo, vos muchacho. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es su hijo si él le dice Señor? Y allá en el 1:1 nos dice que Jesús es hijo de David. Entonces, si nosotros no tenemos un entendimiento claro de la Escritura, se nos hace bolas. Porque pareciera, y hasta le podríamos decir, bueno, Señor, ¿en qué quedamos? ¿Es hijo o es abuelo? ¿Qué? Y el Señor te va a decir, pues fíjate vos que las dos cosas. Las dos cosas. Leamos Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ya cuando nos meten allí, hermano. Ay, ay, ay. No me voy a poner a explicar esos versículos, pero sí le voy a dar una vislumbre. Como dijo aquel, unas pringuitas para que usted piense. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo, Jesús, soy la raíz y el linaje de David. Soy descendiente de David, pero David desciende de mí. Averigüen cómo es eso. Yo desciendo de David, pero David desciende de mí. ¿Qué les parece que les puse una ecuación bien difícil de resolver? Pero soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahí es donde la gente que no estudia la Biblia no sabe ni qué está diciendo Jesús. Pero si usted se pone a pensar un poco y lee la Biblia y trata de recordar lo que ha leído, en la Biblia las estrellas, ¿quiénes son? Son patriarcas, son ángeles. Y por eso muchos estudiantes de la Biblia, cuando no tienen un conocimiento claro de lo que es Dios en Cristo, porque muchos no saben quién es Dios en Cristo. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, el testigo de Jehová le dice que Jesús es un ángel. Y tiene razón.
Porque Jesús es Dios, es ángel, es hombre. Y eso es lo que pasa, que ahí a todos se confunden. Porque Jesús es todo. Si usted ya entendió la autocreación, porque eso es otro rollo que muchos no entienden, la autocreación de Dios en Cristo. Porque Jesús no es cualquier cosa, hermanos. Cristo no es cualquier cosa. Él es criatura y es creador. Él es criatura y es creador. Y la Biblia lo enseña, hermano. Aparte que muchos no lo saben enseñar. No saben usar los versículos exactos y correctos. Pero la Biblia tiene los versículos donde dice que Cristo es el primogénito de toda creación. Sean ángeles, sean principados, sean potestades. Él es el primero en todas las creaciones. En todas las creaciones Él es el primero. Si Él tiene que rescatar querubines, Él es el querubín número 1. Si Él tiene que rescatar ángeles, Él es el ángel número 1. Si Él tiene que rescatar hombres, Él es el hombre número 1. ¡Wow! Dice que Él tiene la preeminencia en todo. Entonces, el que logra entender esos asuntos, el que logra comprender esos secretos, entonces ya sabe que Cristo es antes que todos. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Por eso el diablo era lucero. Él era lucero. ¿Sí? Imagínense que la gloria con que fue creado Satanás, porque él vino a ser Satanás después, pero él se llamaba Luz Bella. ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo es el lucero de la mañana? Entonces el otro estaba creado casi, como dijo aquel, casi igualitos, casi, pero no iguales porque Cristo es Dios. Ahora Dios tiene el poder. La autocreación de Dios, para que usted entienda que Dios es creado, es que Él mismo se creó en Cristo. Porque Dios no es criatura, Dios es Dios. Pero Él en Cristo, Él se crea, se autocrea. Como cuando Él dijo, sea la luz, fue la luz. Pero cuando Él se autocrea, y lo que a mí me asusta, hermano, pero me gusta. Y lo que a mí me asusta, hermano, es que cuando Él se autocrió, allí estaba usted. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Por eso le dije, open your Bible. Con el hermano Carrillo, open your Bible. Abre tu Biblia, porque somos hechura suya. Hechura es en Adán. Hagamos al hombre. Creados en Cristo Jesús. Mire, yo por muchos años creí que yo había sido criado en Adán, por eso vivía como chango. Sí, por eso vivía como chango, porque yo creía que fui criado en Adán, hasta que descubrí este versículo, hermano, en donde Dios me dice a mí, tú fuiste criado juntamente conmigo. Creados en Cristo Jesús, y por eso es que para buenas obras. Hermano, tú no fuiste criado como diablo. Tú no fuiste criado ni siquiera como Adán. Adán fue hecho. Hagamos al hombre. Pero creados, tú como creación, eres lo más elevado que hay en el universo. Te estoy hablando de cristiano. Creados en Cristo Jesús. Cuando Dios se autocrió, no se creó como un individuo, se creó como una cabeza con un cuerpo que se llama el nuevo hombre, que se llama nuevo hombre, el Dios hombre. Fíjese que usted es parte del Dios hombre. Usted es parte del Dios hombre. Pero no vayamos a cometer errores como aquel que dijo que éramos Jehová. No,
No, cuando aquel dijo que éramos Jehová Junior, estaba bien chanfleado el pobre. Porque nosotros no somos Jehová Junior. Oye bien lo que está predicando el hermano Carrillo. El hermano Carrillo está predicando que cuando Dios se autocrió, se creó con una cabeza que es Cristo y con un cuerpo que es la iglesia. ¿Quién me puede decir a mí que estoy mintiendo? Si el apóstol Pablo, el precioso compañero perito arquitecto, lo usa Dios para declararme que yo fui criado en Cristo Jesús y por eso tengo que hacer buenas obras, y esas las preparó Dios de antemano, lo cual significa desde la... Y por eso le he enseñado yo a la iglesia que cuando Dios habló con Job, porque Dios habló con Job y Dios le dijo a Job: Job, si tú me contestas, ¿dónde estabas tú cuando yo hice a los ángeles? Eres sabio. Job no pudo contestar, hermano. Job no pudo contestar. Nosotros podemos contestar. ¿Dónde estabas tú cuando Dios creó los ángeles? Estabas en Cristo. Es que hay muchos cristianos que, como son niñitos, creen que vinieron a Cristo hasta que levantaron la mano. Si eso lo levantaste porque desde antes de la fundación del mundo te dijeron cuidadito y no atiendes el evangelio. Que te andabas haciendo el loco y que te hacías el sordo y que te hacías... Esa es otra historia, porque dice que todos parecíamos como hijos de ira, igual que todos los demás. Pero Pablo dice: pero cuando se te predicó el evangelio y respondiste, cuando respondiste al llamado, sencillamente estabas respondiendo a lo que Dios planificó antes de que vinieras aquí. Ya cuando vienes aquí es nada más que te identificas con lo que ya te dieron a entender de antemano. Ya cuando alguien acepta aquí en la tierra y dice: yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, los ángeles se gozan, dice: vaya hombre que al fin agarró la onda este. Si para eso lo crearon. ¿Por qué crees que los ángeles se gozan? Porque regresaste a lo que realmente te mandaron para. El propósito. Por eso nuestra vida sin Cristo es sin propósito. Nuestra vida sin Cristo es algo vacío, en vano, hueco, no tiene ningún contenido. A darle palmas al Señor que eres una persona con contenido. Dile: Señor, gracias que tengo contenido. Ahora yo quiero que usted vea, pues, porque vamos a avanzar un poquito más. Ya el tiempo se me fue. Y solo íbamos a ver hoy el hijo de David. Ese es todo lo que vamos a ver hoy, el hijo de David. Entendamos a Cristo como Salomón, pues, porque Salomón es hijo de David. Jesucristo, hijo de David. Entonces nos quieren hablar de Cristo como Salomón, porque él en determinado momento dijo que él era el verdadero Salomón. Usted lo encuentra en los evangelios. En determinado momento dijo que él era el verdadero Elías. En determinado momento dijo que él era el verdadero sábado. Entonces entendamos que Salomón, el hijo de David, era tipo de Cristo en tres aspectos. Salomón, hijo de David, era tipo de Cristo en tres aspectos. Vamos a ver el primer aspecto, pues. Segundo de Samuel 7, 12 y 13. Segundo de Samuel 7, 12 y 13. Jesús era hijo de David como tipo de Salomón en tres aspectos. Aquí está el primero. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Fíjese pues, esa es profecía. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versículo 13. ¿Y qué hará? Él edificará casa a mi nombre,
y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Fíjese pues, tipo, es sombra. Porque Salomón edificó el templo físico, pero eso es tipo de lo que dijo Cristo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Allá en el Medio Oriente, una casa física, un templo físico. En el lado de los gentiles, la iglesia. Allá, un reino terrenal, lo afirmó Salomón. Salomón reinó 40 años y hubo mucha paz en Israel. Para nosotros va a establecer su reino aquí en la tierra, pero nosotros no vamos a estar con él físicamente, sino que nosotros vamos a estar espiritualmente, porque nosotros somos los reyes espirituales. Para eso estamos corriendo esta carrera. Esta es nuestra profesión. Nosotros estamos aquí porque queremos reinar con Cristo. Estamos aquí porque queremos ser los que cuando Él establezca su trono en esta tierra, nosotros vamos a ser los ángeles que vamos a estar cuidando su reino. Esto está rico, hermano. Esto es rico. Recuperando la gloria perdida. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros pecamos cuando le fallamos a nuestro esposo, pero no como Adán y Eva. Le fallamos a nuestro esposo en la vida espiritual. Allá fue la rebelión. El problema no es terrenal, hermano. Nosotros no tenemos un problema terrenal. Nosotros tenemos un problema espiritual, hermanos. Nosotros venimos a esta tierra porque le traicionamos a Cristo en la vida del Espíritu. Eso se llama preexistencia. Que los cristianos, bien gracias, ni siquiera saben de qué se está hablando. Usted está asustado en esta mañana. Pues cómo no nos vamos a asustar, hermanos, si nuestro problema fue el engaño del diablo, pero allá arriba. Pero muchos creen que el engaño fue en... ¿Cuántos van a seguir creyendo que la cigüeña trae los niños? ¿Sí? ¿Cuántos van a seguir creyendo que ratón, ratón, dame mi diente nuevo y te doy el viejo y hay que tirarlo al techo de la casa? ¿Cuántos van a seguir creyendo las caricaturas de la Biblia? Si las caricaturas de la Biblia, debajo de ellas está la verdad. Tú y yo tuvimos un problema espiritual. Por cuanto todos pecaron. ¿En dónde pecamos todos? Hay muchos mentirosos que dicen, en Adán pecamos todos. Todos pecamos porque éramos la esposa de Cristo y éramos la Eva que engañó a Adán. Y eso solo nos lo cuentan con figura para entender lo que pasó con nosotros en la vida espiritual. En la vida espiritual nosotros fracasamos. Y aquí estamos porque nos quieren levantar, porque nos dieron la chance de venir a levantarnos. Pero ¿qué están haciendo muchos, hermanos? Cada día más caídos, dando vueltas y cada día más caídos, hermano. En vez de procurar, mire, yo conozco hermanos que antes eran humildes. Oiga lo que estoy diciendo. Eran humildes, hermano. Y yo los he visto degradarse. Yo digo, Dios mío, pero ¿qué le pasó? Aquí hubo, ¿cómo se llama? Involución. En vez de evolucionar de chango a hombre, está de hombre a chango. El pobre Darwin salió perdiendo con ¿sí? Porque yo lo conocí como un hombre humilde, hermano. Yo he conocido a muchos hermanos humildes. Es que yo los he pastoreado 30 años, hermano. Y no crea que, aunque usted puede juzgarme en mis defectos y lo que quiera, pero soy papá. Yo soy papá espiritual de muchos hermanos. Aparte es que algunos ya renunciaron a mí. Pero el que no ha renunciado a mí sigue vigente y Dios lo va a ayudar. Porque el que honra a su padre y a su madre, Dios siempre lo bendice. Y le alarga sus días en la tierra. Ayer le decía a los hermanos caballeros, hermanos, ¿cómo creen ustedes que me siento yo de 60 caballeros que vengan 14? ¿Cómo creen que me siento?
Ojalá que, por eso Gustavo los exhortó hoy. Y las pobres mujeres pagaron el pato. Las pobres mujeres, ellas no fueron las que machucaron el pato. ¿Sí? Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia. Entonces veamos pues que estamos viendo el primer aspecto de Salomón como hijo de David. Ahí dice que levantará a David un Salomón, un renuevo justo. Y Lucas 1, 32, 33. Lucas 1, 32, 33. Lucas 1, 32, 33. Estamos estudiando el primer aspecto. Solo vamos a ver 3 aspectos para cubrir totalmente a David y esa es la comida de hoy. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces, quedamos claros que Salomón tiene un primer aspecto de Cristo. Miren ahora el segundo aspecto. Salomón tenía sabiduría, ¿sí o no? Y habló palabras de sabiduría, ¿sí o no? En Mateo capítulo 12, nosotros vemos que Cristo también tenía sabiduría y que hablaba palabra de sabiduría. Fíjese que en ese capítulo, Cristo mismo se refirió a él como Salomón. Leámoslo en el versículo 42. Mateo 12, 42. Cristo mismo dijo que él era el verdadero Salomón. Capítulo 12 y versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, con los israelitas, con los judíos, y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, dijo Cristo, más que Salomón en este lugar. Cuando él estaba allí, dijo, yo soy más que Salomón. Y si la reina vino desde lejos a oír la sabiduría de Salomón, yo soy más que Salomón. Y el tercer aspecto, segundo de Samuel 7:13, es el que nos habían puesto. Se me habían adelantado ya los técnicos. Segundo de Samuel 7:13. Segundo de Samuel. Como hijo de David, él edificaría casa a su nombre y Dios le afirmaría su trono. Repetimos ese versículo porque ese es el tercer aspecto de Cristo. Ese es el tercer aspecto de Salomón. Salomón edificó casa. David quiso edificarla, pero le dijo que no porque tenía las manos llenas de sangre, porque David es tipo de Cristo para morir en la cruz como redentor, pero Salomón es tipo del Espíritu Santo que con el que se edifica la iglesia. Entonces Dios edifica su iglesia y el propósito de edificar la iglesia es para que se afirme el reino. Todos nosotros los cristianos estamos invitados a reinar con Cristo. Por eso ustedes no me van a oír a mí cuántos se quieren ir al cielo. Antes de llenar el cielo hay que cumplir los requisitos de reinar con Cristo. La invitación para nosotros, acuérdense, es reinar con Cristo.
Tienes que anhelar reinar con Cristo. Y eso pues es elevado. Pero en esta mañana yo he hablado a ustedes lo importante que es dar a luz a Cristo. Cómo Cristo vino a ser el hijo de David. Cómo Cristo vino a ser Salomón. Cómo Cristo vino a ser hijo de hombres y mujeres que son fallones y fallonas. Él por eso dijo, yo no he venido a buscar gente sana, yo he venido a buscar enfermos. Si estás enfermo, Él te puede sanar. ¿Aló? Si estás enfermo, Él te puede sanar. Cualquiera de nosotros que está enfermo, Él lo puede sanar. Él es nuestro único sanador. Amén. Que Dios me los continúe bendiciendo y que sigamos creciendo en la gracia gloriosa de Cristo. Amén. Vamos a esperar que nos lleguen los niños y que nos lleguen los demás. No sé si los diáconos ya los traen o se van a tardar hoy más de lo corriente. Los hermanos líderes.